El apóstol Pablo, como yo de Cristo. Amén. Dígale a la persona que está al lado, sea imitadora de Cristo. Amén. En la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes donde nos animan a que podamos ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo o de aquellos hombres que nos han dado ejemplo en su trayectoria espiritual. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres de fe que marcaron el rumbo de donde cada uno de nosotros podía caminar, llegando hasta Cristo Jesús, el cual pues proclamó ser el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer en Juan 14:12 lo que él mismo nos enseña entonces, después de haber hecho la obra que el Padre le dijo que hiciese. Vamos a leer Juan 14:12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando en la Biblia se nos recalca algo, es porque Dios está dispuesto a hacerlo y pronto. Por eso dice, de cierto os digo. O sea, una repetición ahí. Cuando José, el hijo de Jacob, interpretó el sueño de Faraón, José le dijo al Faraón: por cuanto Dios te ha mostrado 2 veces el mismo sueño, es porque Él se apresta a hacerlo. Y aquí vemos una repetición igual. De cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, póngase a pensar, parémonos ahí, detengámonos ahí. ¿Será que podemos hacer las obras de Cristo? ¿Qué piensa usted? ¿Será que podemos hacerlo? La mitad más o menos. ¿Será que podemos hacerlo? Ya es mejor. Deis un aplauso entonces. Vamos para el Señor. Según leemos aquí en la palabra de Dios, esto nos afirma que si creemos lo que Él nos está diciendo, vamos a hacer las obras que Él hizo. Ahora, hay una diferencia en cuanto al Señor con nosotros y no vamos a hacer ninguna comparación. Pero ahora, en Él es diferente. En Cristo podemos hacer las obras. No nosotros por nuestras propias fuerzas, porque no tenemos ningún poder ni autoridad, pero sí la tenemos en Cristo. Y eso es lo que en esta mañana quiero que entendamos. Porque muchas veces el cristiano no hace las cosas por muchas razones. Y hoy la vamos a exponer para que usted se anime a hacerla. Entonces, voy a repetir de nuevo el versículo para que quede bien establecido. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero dice algo más, y aún mayores hará, porque yo al Padre. ¿Por qué dice aún mayores obras que las que Cristo hizo? Bueno, en aquel tiempo que Jesús estaba, no había venido el Espíritu Santo sobre la tierra y Jesús estaba limitado a, ¿verdad?, a los aspectos físicos, porque Él tenía un cuerpo como nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo, Él se manifiesta en todo lugar, de una manera diferente. Entonces, podemos lograr hacer más cosas el día de hoy que aún que las que Cristo hizo. Él dice, las mayores obras haremos. Pero, ¿verdad?, está la promesa. Nosotros vamos a ver si las realizamos o no, o por lo menos llegar a la primera parte. Vamos a ver entonces
Si hay que hacer las obras que Jesús hizo, veamos entonces cuáles son esas obras. Y las vamos a encontrar en la palabra, pero hoy va a ser motivo de estudio. Y por eso el primer versículo que vamos a leer es San Juan 6:38. Si lo tiene ahí, léalo, a ver si lo podemos poner acá. Dice San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Jesús no vino aquí a esta tierra a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y hermanos, sí, Jesús lo hizo. Estuvo en situaciones extremas y complicadas, pero Él hizo la voluntad de Dios. Una de ellas fue la última que tuvo en el monte Getsemaní, donde rogó a Dios diciéndole: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué le dijo el Padre? Silencio. No le contestó afirmativamente. Jesús entendió que la voluntad de Dios es que fuera a la cruz. Y Él fue gustosamente, en obediencia. Por lo que padeció, dice también otra parte, aprendió la obediencia. Entonces, una de las cosas primeras, obras primeras que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Por eso, cuando les enseña a orar, en el Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento que vamos a encontrar en cuanto a hacer las obras del Señor? Es hacer la voluntad de Dios. Y me preguntaba aquí, para todos, para mí, ¿hacemos la voluntad del Señor, mis hermanos? Yo diría que a veces sí, a veces no, y a veces hacemos cuando nos conviene. Si no nos conviene, no lo hacemos. Pero tenemos que aprender en la vida a caminar haciendo la voluntad del Señor. De eso depende mucho de nuestro comportamiento y caminar en la vida cristiana. Entonces, estemos atentos cuando Dios nos pide que hagamos su voluntad. ¿Ves? Y la voluntad siempre la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Además de que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, hizo muchas otras cosas. Jesús tenía una vida de oración y comunión con el Padre inigualable. Vamos a encontrar al Señor orando en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar. Él se preparaba para el día que venía en oración. A veces pasaba la noche orando. Y entonces, para nosotros debe ser igual. Los discípulos se dieron cuenta de que algo pasaba cuando Él oraba. Y por eso le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y eso fue una de las razones por las cuales ellos más adelante, cuando ya entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, comenzaron a orar de una manera que Él les había enseñado. Entonces, Jesús tenía una vida de oración y comunión con el Padre sin igual. Otra obra que Él hizo: Jesús hizo muchos discípulos también. Es otra obra. Él dedicaba tiempo de su vida a formar a otros que luego estarían a cargo de la obra. Predicaba el Evangelio. Él llevaba las buenas nuevas y dijo: he venido para predicar, para salvar lo que se había perdido. Y predicaba continuamente el Evangelio. Otra obra que Él hacía, Él dice, echaba fuera los demonios de las personas, trayéndole, ¿verdad?, liberación a sus vidas. Eso, otra obra que hacía. Luego también sanaba a los enfermos. Sanaba a los enfermos y también ayudaba a los pobres
a las viudas y a los desamparados. Miren, hermanos, Él vino en pocas palabras, a terminar con el pecado y a deshacer y destruir las obras del diablo. La obra de Jesús fue completa. Cuando Él llegó a la cruz y estaba en su último momento, dijo: consumado es. Había cumplido todas las profecías, había hecho la voluntad del Padre, había cumplido lo que se le había encargado y al final dice que entregó su espíritu. Pero dejó, antes de irse, todo esto para la iglesia. Lo dejó para usted. Las obras que yo hago, ustedes también harán. ¿Cuándo las harían? Pues la harían en el momento en que Él se fuera de esta tierra. El Señor partió y cuando partió les recordó lo que les había dicho. Entonces vamos a ver también cómo Jesús, siendo hombre, recibió la autoridad dada por Dios, porque también nosotros lo vamos a entender así. Jesús fue exaltado por Dios cuando murió en la cruz. Aparentemente la derrota de Jesús en la cruz fue la mayor victoria para Él. Vamos a leer Filipenses 2, versículo 8. Vamos a leer ese versículo, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Dios exaltó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta lo sumo. Su exaltación fue completa, ya no había más. Él fue exaltado completamente por Dios, su Padre. Entonces, una vez que le dio esta exaltación, también le dio autoridad. Vamos a leer Filipenses 2:10. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Aleluya. A Cristo se le dio toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hubo lugar donde su autoridad no fuera confirmada. Y les leo nuevamente Filipenses 2:10 para que lo vean bien. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando queremos hacer algo y lo hacemos en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, o sea, obedecerá. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. O sea, que Él es Dios, el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para la gloria de Dios Padre. Amén. Eso es poderoso. Lo vamos a ver en otra parte cuando Él va a ascender a los cielos. En Mateo 28:18, quiero que lo vamos a leer también. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene entonces el poder en este mundo, en toda la creación? Cristo Jesús. A Él le fue entregado. Todo poder y autoridad y dominio pertenece al Señor. Ahora, una vez recibida la autoridad, porque el hombre al principio la había perdido, ahora ya está en Cristo por todo lo que Él hizo. Ahora Jesús
delega esa autoridad. ¿Y saben en quién, mis hermanos? ¿Vio lo grande de la autoridad que él recibió? No me lo va a creer. La delega en su iglesia, en usted, en mí. Dios se le quiebra la silla y se va a caer. No lo va a creer. Él nos delega esa autoridad. Por eso le digo, a veces somos sorprendidos, pero ya le voy a decir por qué. Nos dio la autoridad primero para ser discípulos, porque son las obras que él hizo, y ese discípulo nos dio autoridad para eso. Vamos a leer Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, ¿y por tanto qué significa? Porque yo ya tengo toda la autoridad y el poder. Yo ya hice lo que tenía que hacer, hice la voluntad de Dios, estoy en el camino, y ahora, por tanto, ahora le toca a ustedes, le toca a ti. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo ponen grande para que lo hagamos en pequeño también. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, mi voluntad. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo estaría el Señor con nosotros? ¿Ya fue el fin del mundo? Entonces, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Cristo Jesús, yo estoy con vosotros. Pero usted lo dice como con miedo. Yo no hago preguntas cauciosas. Yo le digo cosas que usted me responde sí o no. ¿Está Cristo aquí con nosotros? Denle un aplauso entonces a Él. Que Él reciba honra y gloria. ¿Lo ven? Entonces, por tanto, id, hagan discípulos y enséñenla. Ustedes tienen esa autoridad. Por eso es que muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿y por qué ustedes cuando hablan de Dios y todo, algo pasa o como que la gente se convierte, se convence? Porque no somos nosotros. Es el Espíritu Santo, es el Señor que está haciendo la obra. Y tenemos que creerlo. Miren, me gustaría que vinieran a ver el grupo de jóvenes en la reunión que ellos están teniendo. Denle un aplauso a todos los jóvenes que están viniendo a la reunión. Miren, me he quedado sorprendido cómo están ellos predicando la palabra y cómo Dios los está usando. Miren, de veras, vean la alabanza, vean los jóvenes que están siendo usados por Dios en la alabanza. Es que no depende de nosotros, es Él en nosotros. Y cuando la iglesia lo entienda y lo comprenda, algo va a pasar grande. Grande. Es solo que lo entendamos y nos lo creamos. Por eso es que la fe es tan tremenda aquí. Y entonces dice el Señor, por tanto, id, enseñen, hagan. Y luego dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que si no ha venido el fin del mundo, Él está en cualquier cosa que nosotros hagamos. Menos en el pecado, menos en lo malo. Pero Él está con nosotros aquí. Donde dos o más se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Aleluya. Nos dio autoridad también entonces para predicar el Evangelio. Vamos a leer Marcos 16, 15, 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una condenación por el pecado. Dios es un Dios justo y Él va a tomar cuenta un día a su creación de todo lo que ella ha hecho en este planeta Tierra. Y recompensará a aquellos que hicieron su voluntad, pero juzgará a aquellos que lo desafiaron,
que, ¿verdad?, fueron en contra de él, pecando deliberadamente. Entonces, ¿verdad?, tenemos que entender que hay que predicar el evangelio, porque es la única fuente de salvación. No hay otra fuente. No somos salvos solamente por creer en Dios. Hasta los demonios creen y no se van a salvar. No somos salvos solo por hacer buenas obras. Eso es bueno, pero no es la salvación. No somos salvos por portarnos bien. Eso está bien que lo haga, pero no somos salvos por eso. Usted es salvo cuando cree que Cristo murió en la cruz por pagar sus pecados. Él tomó su lugar, lo perdonó, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Eso es lo que predicamos, a un Cristo crucificado. Eso es lo que nosotros predicamos. Y a eso es lo que nos llama Dios, ir y predicar. Por eso, por tanto, ir y predicar. ¿Por qué? Porque Él ya recibió la autoridad y se la está dando a usted y a mí. Otra cosa que dijo el Señor es echar fuera a los demonios. Eso hacía y nosotros podemos hacerlo. ¿A cuánto les da miedo echar fuera demonios? Cuando miran que alguien está endemoniado, salen corriendo. Iglesia, usted, miren lo que dice acá. Vamos a ver, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Le pregunto, ¿usted cree en Cristo? Bueno, mire lo que dice. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo se echan fuera los demonios? En el nombre de Jesús. Y usted, si tiene a Cristo en su vida, ya ha recibido autoridad para echarlo fuera, en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo se echan los demonios? Diciéndole fuera, ¿verdad? Fuera. Cuentan una anécdota que un pastor que no había estudiado mucho y no conocía muy bien la gramática, el español, pues como nosotros. Y estaba un hombre endemoniado, pero ese demonio era un demonio intelectual, óigame la palabra, intelectual. Y viene el pastor y le dijo, en el nombre de Jesús te echo fuera. Entonces se voltea el demonio intelectual y le dice, no se dice fuera, se dice fuera. Entonces el pastor le contesta, Seiga, como Seiga te va fuera. Y se fue. Amén. Porque no está en lo que usted dice, no está en sus palabras, está en el poder que Dios ya le dio a usted. Y ese poder está en nosotros, mis hermanos. Entonces, echemos fuera los demonios. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, también Él nos dio autoridad para sanar a los enfermos. Marcos 16, 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas señales seguirán en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, Dios nos dice, bueno, tienen autoridad. Vayan donde una persona esté enferma, pónganle las manos, oren en el nombre de Jesús que se sane y yo voy a responder. Amén. Ahora, esa es la orden. Si la persona sana en ese momento, amén. Y si no sana, amén. A usted no le toca sanar, a usted le toca orar. Y Dios va a determinar el tiempo de esa sanidad o el propósito de esa sanidad. Por eso no se desanime. Y le voy a decir, después de orar por 100 gente y se sanaron 10, amén. Por lo menos 10 se sanaron. Pero hay personas que oran por alguien y como no se sana ya no vuelven a orar por nadie. No, usted dele, porque la fe se va fortaleciendo mientras uno camina en obediencia. Entonces, dice aquí el versículo nuevamente, Marcos 16, 18, tomarán en la mano serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán la mano y sanarán. Ahora, ¿por qué dice serpientes y si bebieran cosa mortífera? Son cosas que
han usurpado la autoridad. Y Dios está diciendo ahora, usted tiene una autoridad mayor sobre esas cosas. Así es que no tenga temor, ¿verdad? Que la posición suya es más alta que la posición de las cosas que se arrastran en la tierra. Usted camina en el Espíritu, va adelante, ponga las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, no solo había sanidad también, sino que también, como vemos, el Señor les ayudaba. Vamos a leer Marcos 16, 19 y 20. Dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando le pregunten dónde está Jesús, ese versículo le va a decir dónde. Se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Amén. Porque Él fue exaltado hasta lo sumo, hasta el trono de Dios. Él siendo Dios, descendió. Ahora Dios lo regresó a su lugar, ¿verdad? Por todo lo que Él hizo y su obediencia, pero glorificado también. Y entonces dice ahí, ¿ve? Se sentó a la diestra de Dios en la altura. Ahora, y ellos, o sea, los discípulos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Cuando prediquemos la palabra de Dios, Dios va a comenzar a confirmar con señales. Pero nosotros queremos tener señales sin predicar la palabra de Dios. Ve, primero predicaban la palabra y el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Entonces vamos a poder ver una iglesia llena de autoridad y poder del Señor, haciendo su voluntad, predicando el evangelio, haciendo discípulos, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, ayudando a los pobres, y por todos lados el Señor nos va a ir ayudando en todo lo que hagamos. Amén. Denle el aplauso a Él. Muy bien, hasta aquí todo bien, amén. Ahora viene la complicación. ¿Por qué se nos complica esto? Una parte se la dije, muchos les da miedo. Es una persona que tiene un demonio, salen corriendo todos los hermanos y hermanas. Quiero decirle primero que los espíritus no tienen cuerpo. Ellos no le van a hacer nada. Ellos solo hacen bulla, para que le dé miedo. ¡Wow! Un fantasma para que salga, porque somos supersticiosos. Creemos todavía en supersticiones y por eso no somos libres ni tenemos autoridad. Miren, viene usted a la iglesia, pero todavía lee el horóscopo para ver cómo le va a ir. La suerte no está en sus manos, está en las manos de Dios. Él conoce y sabe el presente, pasado y futuro de usted, no los demonios. No tiene necesidad de ir a ver qué dice el horóscopo. No tiene necesidad que le lean las cartas. Si su niño está enfermo, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Ponerle un hilito rojo aquí para que el espíritu se lo sane o orar para que se sane en el nombre de Jesús? Cambie. Por eso es que todavía estamos engañados. Miren, ahí van los niños con un hilito rojo acá, ataduras. Le pone al niño. O pásele las cebollas, o pásele los limones. No, eso ya no conviene. Muchos todavía tienen creencias. Y le voy a decir por la falta de fe. Porque oran a Dios, le piden al Señor que lo sane, lo traen donde el pastor o lo llevan donde alguien que ore por ellos y lo sane. Y luego, como no sanó en ese momento, lo llevan donde el brujo. Y sabe que le voy a decir una cosa, el brujo sí lo va a sanar. ¿Porque tiene más poder que Dios? No, por su desobediencia. Porque usted por no tener fe, entonces se va a desviar. Y el espíritu malo le va a hacer el favor. Pero ojo, lo que le voy a decir. Cuando una persona es sanada por un brujo, ese con 5 o 7 espíritus más se meten en la persona. Porque el diablo cobra.
por lo que hace. Él no le hace nada de gratis. El diablo no hace favores. Él te los va a cobrar tarde o temprano. Entonces, aquellos que andan buscando todo ese tipo de cosas, sí le funciona en el momento, pero después vienen 5 o 7 cosas más fuertes que las que la persona tenía. Entonces, por desobediencia les pasa. Ahora, Dios lo que quiere es que tú aprendas, tenga fe. Dios trabaja en el proceso. Por eso, miren, no compre lotería, no se la va a sacar. Porque la lotería es dinero así, instantáneo. Y así como le viene, así se le va a ir. Y le va a venir para que usted se pierda. Dios no quiere que usted se pierda. Por eso no se la saca. Además, hay un salmo que dice, caerán a 1,000 a 2,000, 10,000 a mi diestra, pero a ti no llegará, no te la sacarás, dice. ¿Lo ves? Así es que, no, denle un aplauso al Señor más fuerte. Amén. Todo esto es falta de conocimiento. Vamos a leer Oseas 4:6. Miren lo que dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchos hijos andan perdidos, muchas personas pues han fracasado. ¿Por qué? El Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No tenía conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, yo le estoy abriendo las escrituras, lo que nosotros tenemos, lo que podemos hacer. Esto nos manda el Señor a hacer. ¿Verdad? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pero tenemos que tener fe y creer la palabra del Señor. El conocimiento está siendo abierto. ¿Usted lo entiende? Camine en la palabra. No inventando cosas raras ni místicas que no son del Señor, pero sí las que son de Dios. Entonces, el pueblo no actúa porque le falta conocimiento, no sabe lo que tiene. No sé si alguno, pero lo que está acá, pues primera vez que oye que usted tiene autoridad y poder, pero sí lo tiene. Pero el diablo quiere que usted no lo sepa. Él va a hacer todo lo posible por desanimarlo y que usted no lo sepa. Y siga creyendo todas esas mentiras y engaños supersticiosos que en el mundo se aprenden. Porque el diablo es astuto para llevar la mentira. Así que ya salga de la oscuridad y va a la luz en Cristo Jesús. Entonces, dice, mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. No se quede sin conocimiento. Miren, ya comenzamos el curso de los fundamentos de la vida cristiana. Estamos el día martes a las 7 de la noche. Todavía vimos la primera lección. Todavía puede entrar si usted no ha recibido el estudio de fundamentos, que le va a servir para ver otros estudios más adelante o más adelante entrar a INSTE, que es un instituto ministerial que tenemos en este lugar. Y puede llegar hasta ser licenciado doctor si usted quiere. Pero lo más importante es ahorita que nosotros entendamos y creamos, porque no por solo saber es que las cosas sean, no, también creer, las dos cosas. La fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Bueno, otra cosa, porque los cristianos no hacen uso del poder y autoridad que tienen, es porque no creen. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tenemos que acercarnos a Dios creyendo y con fe. Ahora, le voy a contar una anécdota, pero no tanto anécdota, sino que un caso que sucede en la Biblia, donde personajes no tuvieron fe y quisieron hacer la obra de Dios. Vamos a leer Mateo 17, 20, 21. Vamos a leer. Mateo 17, 20, 21 dice, y les dijo, por vuestra poca fe. Vamos a parar ahí. ¿Qué estaba pasando acá? Los discípulos se encontraron con un joven endemoniado y quisieron echarlo fuera, pero todavía no habían entendido la autoridad y poder que tenían.
y la forma como el Señor quería que ellos lo hicieran. Entonces no lo pudieron echar fuera aquel demonio, y Jesús les dijo, vamos a leerlo de nuevo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate y pásate allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, mis hermanos, no solamente salir de aquí, ¿verdad? Y ir, ¿verdad? Ahora a hacer un montón de cosas. No, ahora de aquí va a reflexionar, va a orar, va a leer la Biblia, va a ponerse en comunión con Dios, va a ayunar y va a orar y se va a preparar. Y entonces el poder de Dios comenzará a manifestarse. ¿Lo ven? No es solamente, ¿verdad? Les voy a contar otro caso que pasó en la Biblia. En el libro de Hechos, habían unos hijos de Exeba que se dedicaban a hacer exorcismo. Echar fuera demonios no es lo mismo que exorcismo. Exorcismo es lo que hacen rituales, según ellos, para que se vayan los demonios. Ellos se ríen de eso, no se van. Se van cuando oyen el nombre de Jesús. Se van cuando ven un cristiano que está consagrado a Dios y que verdad es un hombre de verdad, una mujer de verdad, y que no solamente dice, sino que hace. Entonces tiene la autoridad y el poder listo, como lo hemos visto, para que Dios lo use. Estos hombres comenzaron a echar fuera un demonio de un hombre y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos a este espíritu que se vaya. El demonio se volteó y le dijo, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Y saltó sobre ellos, los arañó, los golpeó, les arrancó la ropa de tal manera que salieron corriendo y que no los alcanzara porque los hubiera hasta matado el endemoniado. Todo el pueblo se dio cuenta y entonces la iglesia tuvo temor. ¿Por qué? Porque no es una fórmula mágica lo que les estoy diciendo. Es una verdad teológica, es una realidad espiritual, pero también depende que usted haga la voluntad del Señor. Por eso comencé diciendo, el Señor hizo la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el poder de Dios comienza a fluir en nuestras vidas. Tomamos autoridad sobre todo lo que hemos visto, enfermedad, demonios, personas incrédulas, todo tomamos la autoridad. Entonces, vemos ahí que la fe es bien importante para que todo esto pase, para que Dios haga la obra que nos ha encomendado. Ahora, ¿por qué los cristianos no usan el poder y la autoridad? Otro punto es porque no viven en santidad. Viven todavía carnalmente en el pecado. Permiten todavía la murmuración, permiten el chisme, permiten el pleito, la contienda, permiten la ira, los gritos, todavía siguen defraudando, todavía siguen mintiendo, todavía siguen diciendo malas palabras, todavía, miren, pura carnalidad. El demonio se ríe cuando un cristiano así le quiere echar fuera, no le hace caso. Usted tiene que caminar en santidad. La Biblia dice en Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiere ver la autoridad de Dios en su vida? Oriéntese, camine correctamente, tenga una vida como Dios lo manda. El que es cristiano debe andar como Cristo anduvo. Cristo era normal en su vida diaria, ¿verdad? Lo único que en su vida privada tenía una fuerte comunión con Dios y una obediencia completa y total. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mire, que usted sea un hombre o una mujer o un matrimonio de Dios en su hogar, que den testimonio, que la palabra de Dios viva en ese lugar, no la maldad viva ahí. Que traigamos en ese hogar luz, que cuando alguien llegue a su casa pueda sentir la paz
la tranquilidad de llegar a su casa. No que llega y de repente siente como que ahí es el infiernito. ¡Ah, qué tremendo! ¿Eh? Entonces, ¿ves? Como dijo un hermano, me dijo un hermano, ¿vos crees en platillos voladores? Me dice. Yo no, le digo, ¿y vos? Yo sí creo, me dice. ¿Y por qué? Es que en mi casa vuelan los platos cuando mi esposa esté enojada, me dice. Vuelan los platos para todos lados. Entonces, parece chiste, mis hermanos, pero así es. ¿Ves? Entonces, vivimos una vida completamente carnal. ¿Ves? Ahora, eso está bien cuando tenía religión, pero si usted quiere ser un cristiano verdadero y usado por Dios, cambie. Mire, Cristo murió en la cruz, no para que vivamos vidas así malas, pues. Él murió en la cruz para transformarnos y cambiarnos. Y yo sé que cuesta, pero luchemos, hagámoslo, busquémoslo para que nos transforme. Ya dejemos lo malo y volvamos ya entonces a hacer lo bueno. Y otra pregunta, ¿no se ha aburrido usted de andar haciendo lo malo? Mire, es feo, es horrible, cansa, ¿ves? Hacer lo malo. Pero si usted viene a Dios, va a tener descanso, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué? Otra cosa que sucede por los cristianos no usan el poder y la autoridad, porque no están en autoridad. Son desobedientes a la autoridad. Miren lo que dice 2 Corintios 16, bien importante, póngale ojo a esto. 2 Corintios 16 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, ahí van todos los espíritus malos, ahí van todas las cosas malas, ahí va todo. Estando listos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando usted sea obediente, entonces los demonios le van a obedecer. Cuando usted obedezca a la autoridad, los demonios van a obedecer a su autoridad. Miren, un centurión romano lo explica, pero de una manera que el Señor dijo, wow, no he hallado en otro lugar tanta fe. Le voy a leer Mateo 8, del 8 al 9. Vamos a leerlo, dice. Mateo 8, del 8 al 9. Dice, respondió el centurión y dijo, o sea, ¿cuál es el trasfondo? El centurión viene a pedirle a Jesús que sane a un siervo que está en la otra ciudad de donde este centurión es. Pero Jesús dice al centurión, va, yo iré contigo y le sanaré. El centurión le dice, no, Señor, y mira, ahí que viene. Vamos a leerlo. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes de soldado. Y digo a este ve, y al otro va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Si usted no está bajo autoridad, ¿cómo quiere ejercer autoridad? Si usted no se somete a nadie, ¿cómo los demonios se le van a sujetar a usted? El esposo no se sujeta a la esposa, ni la esposa se sujeta al esposo, y andan buscando que los hijos se le sujeten. No funciona. Un demonio viene y usted lo quiere echar fuera o quiere orar para que algo malo se vaya, y usted no es autoridad. Ellos tienen más autoridad que usted, porque usted quiere, porque el diablo ya se la quitó, pero no porque sea así, porque ya vimos en la palabra de Dios que se nos dio autoridad y poder en Cristo Jesús. Además, dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga mi Espíritu Santo sobre ustedes. Y van a hacer todo lo que yo les he mandado a hacer. Van a recibir poder. Pero ¿por qué no tenemos autoridad? Porque no estamos bajo autoridad. Usted póngase bajo la autoridad de Cristo. Póngase, ¿verdad?, en el sentido correcto de honrar la autoridad y Dios le va a honrar a usted. ¿Ves? Ahora, muchos en la iglesia hacen lo que les da la gana, no andan en autoridad y quieren que todo les salga bien. No funciona así. Póngase bajo la autoridad de Cristo y usted va a tener autoridad de ahí en adelante. Ahora,
En conclusión, mis hermanos, lo que nosotros creemos o vemos como sobrenatural, porque echar fuera demonios, qué sobrenatural. Sanar un enfermo de cáncer, qué sobrenatural. Que se levante un paralítico de silla de ruedas, qué sobrenatural, ¿verdad? Según la Biblia, eso debería de ser la vida natural del cristiano. No debería sorprenderse de que hayan milagros, prodigios y señales. No deberíamos sorprendernos. Eso debería pasar como quien dice, el almuerzo, la cena y el desayuno. Es parte de la vida diaria, como parte de nuestro trabajo. Ganar a las personas que todavía no han venido a Cristo sería parte. O sea, usted estaría predicándole a sus amigos, invitándolos a venir a la iglesia. Y usted estaría ayudándoles con sus problemas y todo. Pero como me dijo algo, si yo estoy bien fregado, ¿cómo le voy a ayudar al otro que está fregado? También más fregado estoy yo que él. ¿Pero por qué? Si Cristo vino para libertarlo. Cristo rompió las cadenas. Cristo destruyó las obras del diablo. Cristo le quitó toda autoridad al diablo y se la entregó a la iglesia. Ahora nosotros tenemos esa autoridad. Entonces, ¿por qué? Por todo lo que les he dicho acá. Ahora, iglesia, tenemos un reto. El mundo va de mal en peor y cada día llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. O nos vamos en la ola del mundo y seguimos la corriente de perdición, buscamos el camino ancho que llega al infierno, o cambiamos. Y aunque la puerta sea estrecha, pues me animo a caminar por ella. Aunque me cueste mucho lo que voy a hacer, prefiero obedecer a Cristo que a lo que está malo. O sea, que usted tome la decisión de decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, ¿verdad? Yo creo que mi vida no está bien así, pero tú me puedes transformar y cambiar. El día que usted se ponga de acuerdo con el Señor y le pida perdón por su pecado, le pida ayuda para cambiar, va a haber el cambio en su vida. No, yo me porto bien. Oiga lo que le voy a decir. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay muchas cosas que Dios le está mandando a hacer, pero no lo está haciendo. Por eso Cristo dice, vine para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, que tengamos una vida de santidad. Segundo, que hagamos la obra de Dios en esta tierra. Dios lo llama. Aquí le dio autoridad. Y tercero, Él le anima, porque no va a estar solo. Él va a estar con usted en todo momento de su vida. Y Dios, ¿verdad?, que reciba toda la gloria, la honra y el poder a través de toda su iglesia y de todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Y si Dios le ha hablado, pídale perdón. Si Dios lo ha llamado, pídale perdón. Si usted no ha aceptado el llamado, hoy es día de reconciliación. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos predicado nuevamente tu palabra, Señor. He entendido y creo que esta iglesia entiende que tú le has dado autoridad y poder. Y que si estamos en alguna situación anómala, es porque no estamos haciendo uso de esa autoridad. Padre, da espíritu de revelación y sabiduría a tu iglesia, no solamente a esta, sino que a todos aquellos que también nos están viendo a través de la transmisión de Facebook, Señor, que abras el entendimiento para que ellos también miren que tienen autoridad en el Señor Jesucristo, así como lo dice tu palabra. Y que pueden usar esa autoridad si ellos así lo quieren. Padre, dales el entendimiento
y trae revelación, Padre, para que hagamos la obra. También te pedimos perdón como iglesia, Señor. Si hemos fallado en enseñar esto, perdónanos, pero hoy lo estamos enseñando. Queremos retomar ese camino, Señor. Y queremos pedirte que por medio del Espíritu Santo manifiestes el poder en todos nosotros, trayendo sanidades, prodigios y milagros. Padre, atando y echando fuera los demonios, derribando las fortalezas del enemigo con la autoridad que tú nos has dado. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y